Esa es una, esa es una normativa. Bueno, yo no soy abogado, el departamento jurídico del Foragua y de la CFN, cuando se plantean las ordenanzas, hay la motivación. Yo podría compartirles la ordenanza tipo, porque tenemos una ordenanza tipo que con los municipios se la va diseñando acorde a sus realidades locales. Y ahí está toda la motivación jurídica de cada uno de lo que se propone, ¿no? Para la creación de tasas, para la exoneración de impuestos, para la inversión y para la delimitación de las áreas. Todo está ahí normado. Hay una motivación muy buena. La ordenanza viene siendo prácticamente actualizada cada 2 o 3 años. Desde el año 2009 que arrancamos nosotros, la ordenanza ha sufrido varios cambios porque la ley ha ido cambiando también, la normativa ha ido variando, y esta ordenanza podría serles muy útil para la consulta que me pide acá el compañero. Yo podría compartirles esta ordenanza tipo para que ustedes puedan consultarlo directamente. De acuerdo, muchas gracias. Tenemos aún más preguntas. La siguiente se refiere a una compañera de la provincia de Santa Elena. Ella nos dice que están a días de declarar mediante ordenanza provincial a un ACUS, un área de conservación y uso sostenible de 112.000 hectáreas, donde están inmersas 32 comunas rurales. Nos comenta además que el gobierno provincial está queriendo realizar acuerdos de conservación con 2 años, por 2 años. ¿Es correcta esta decisión? Nos pregunta ella. ¿O qué problemas podría presentarse con un acuerdo a tan corto plazo? Shirley Pozo. Claro, muy buena pregunta. Verán, eh, la competencia de regulación de uso y ocupación del suelo es municipal. Este tipo de ordenanzas provinciales, y también hay ordenanzas de las parroquias, también la han hecho los parroquiales ordenanzas de definir estas áreas de conservación, que sí está en la ley, es un área de conservación y uso sostenible, ACUS, así lo dice el Código Orgánico Ambiental, pero el tema es la sostenibilidad. En el caso del gobierno provincial, tendría que definirse, ¿no? Tendría que definirse un recurso vía presupuesto, y es válido, ¿no? Pero la regulación y uso y ocupación del suelo es municipal. Entonces, para mi concepto, las ordenanzas ya sean parroquiales o provinciales, suman y afianzan ese proceso de proteger un área. Pero realmente el municipio es el que tiene el sartén por el mango para poder regular adecuadamente esas zonas, porque el uso de ocupación del suelo a través de los PDOTs, ¿no? A través de los PDOTs. En el caso de la ordenanza que nosotros promovemos, estas áreas de conservación municipal sostenible vienen a ser parte del PDOT ya. Y obviamente el municipio a través de la ordenanza regula y sanciona, ¿no? También. Entonces, estas ordenanzas, la ordenanza en el caso de Santa Elena que mencionan, requeriría también de que los gobiernos locales o municipales afiancen eso. No se quede solo en ordenanza del gobierno provincial. Eso solo sería una declaratoria, ¿no? Pero necesitamos que los gobiernos locales también lo aprueben. Entonces, en el caso de nosotros, Zamora Chinchipe tiene una ordenanza provincial que la hicieron luego de que hubieron ordenanzas municipales. Entonces, en función de esos resultados municipales, se definió el área de conservación provincial. Ya hay un doble documento, un doble candado ahí que afianza mucho mejor. Pero en el caso de los municipios, al ser los que dan el servicio de agua potable, crean esta tasa ambiental y eso no lo puede hacer un gobierno provincial porque no da el servicio de agua, ¿no? Entonces, quizás esa sea la diferencia, pero eso afianza los procesos, son valederos, están en la ley. Muchas gracias. En esta misma línea, ¿no es cierto? Nos preguntan en lo relacionado a la compra o expropiación de tierras, exactamente cuáles son las áreas que se deben adquirir o necesariamente es toda el área de cada finca. Es otra de las preguntas. Ya, sí. Hace un rato hubo un comentario sobre la tenencia de la tierra y los catastros rurales. Y claro, Loja es uno de los únicos que tienen, pero nosotros cuando desarrollamos la ordenanza, primero definimos una línea base, hacemos estudios
Y a través de un análisis multicriterio con la información de los municipios, se trata también de definir la tenencia de la tierra dentro de las áreas de interés hídrico. Y definimos eso para poder justamente lograr los acuerdos luego y obviamente también la compra de la tierra, ¿no? En el caso de esta pregunta, ahí siempre se hace una priorización de las áreas a comprar o adquirir, siempre y cuando contemos con los recursos. Cuando no hay los recursos, lo que apoyamos mucho es arrancar con acuerdos de conservación. Claro, hay municipios que dicen que quieren comprar la tierra pero, y terminan comprándola, pero solo solucionan parte del problema, porque no tenían los recursos suficientes. Solo para dar un ejemplo. En el caso de la zona 7, se necesitan alrededor de 283 millones de dólares para adquirir las fuentes de agua de los municipios y de las parroquias, y eso, el dinero no existe. En el caso de Loja, que es un municipio que aporta 400,000 dólares por año de tasa ambiental, necesitaría alrededor de 25 años de ahorro para comprar todas las fuentes de agua del Cantón Loja. No podemos esperar 25 años para solucionar problemas de las fuentes de agua, ¿no? Entonces, también se debe aplicar el tema de acuerdos de conservación mediante incentivos a los propietarios para tener resultados a corto plazo. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta se refiere a si han tenido inconvenientes con áreas que requieren conservar, pero están concesionadas para explotación minera. Y si es que esto ha sido, ¿cómo lo han resuelto o qué estrategia debería utilizarse? El tema minero, bueno, es un tema bien complicado. En el 2017 se dio un fenómeno en el país de que se otorgaron concesiones mineras sin un previo análisis de las áreas que podrían ser fuentes de agua y que ya estaban normadas bajo ordenanza. Recuerden ustedes que el año, creo que fue a inicios de este año, se declaró inconstitucional la Ley Orgánica de Recursos Hídricos. Y la Corte Constitucional, al hacer esta aseveración, el Ministerio de Minas inmediatamente se fue a ver a los municipios para que den de baja las ordenanzas que tenían áreas de conservación municipal y sostenible, para poder continuar con esos trabajos de ciertas concesiones mineras en ciertos sitios vulnerables, ¿no? Pero ¿cómo? No, como la ley no es retroactiva y obviamente también los municipios respondieron que tienen su autonomía y esperamos que con la nueva ley orgánica de recursos hídricos se mejore esta situación legal, pero claro, solo son 17 artículos de toda la ley orgánica de recursos hídricos que han sido observados. Entonces, no es todo, pero fíjese que la minería está buscando siempre la mínima oportunidad para poder arrancar sus procesos, ya sean de exploración o de explotación. Y claro, nosotros nos ha tocado una lucha bastante dura, no tanto mediática, porque muchas de las veces se nos ha criticado porque no estamos al frente de las marchas contra la minería con un cartel. No es nuestra misión, nosotros somos un mecanismo financiero, no somos una ONG, no somos una organización, entonces siempre hemos tratado de cuidar, pero sí se ha hecho lucha para evitar que estas concesiones mineras continúen amenazando la calidad de agua, por ejemplo, en municipios como Macará, como Llanzasa, Centinela del Cóndor, donde hay concesiones mineras dentro del corazón de las fuentes de agua, en el medio. Entonces, se ha buscado alternativas, se ha logrado que se suspendan algunos de estos procesos, pero esta lucha es constante y eso evidencia una contradicción dentro del mismo Estado ecuatoriano. Por un lado, fomenta la minería, la ganadería, y por otro lado fomentas la restauración y la conservación. Es decir, hay una contradicción entre el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Minas y el Ministerio de Agricultura. Y a lo mejor algunas otras instituciones. Hay una contradicción que deben ponerse de acuerdo, porque creo que las fuentes de agua no hay discusión, no aguanta el menor análisis en que debemos cuidarlas para garantizar calidad de agua a la población. Pues no se podría pensar en ninguna otra actividad. Pero hay una amenaza aún peor, ¿no? Que es la minería ilegal.
la que descontroladamente invade zonas. Y eso también hemos tenido ese problema y ha sido bastante complejo, donde a través de agencias de regulación y control y otras instituciones se ha intervenido, pero siempre eso es una lucha constante. Y el fondo, el trasfondo, quizás sea el no haber dado oportunidades a tiempo a la gente de las partes altas de las cuencas o de estas zonas donde se está queriendo hacer minería. Le hemos dado demasiado espacio al trabajo social de las mineras con las comunidades locales, donde ellos han recibido oportunidades de emprendimiento, de producción, que las convierte en protectores de estas actividades y genera una división interna dentro de poblaciones y comunidades en estos sitios. Pero ese es un error que hemos cometido quienes luchamos por la parte ambiental. Es un error, porque deberíamos haber tenido una visión más amplia, no solo al tema de luchar en contra, sino también dar oportunidades a la gente. Quizás no se ha invertido a tiempo en muchas de las zonas donde hay estas amenazas de extracción de minerales, sin darles oportunidades. Por eso nosotros hemos propuesto el modelo de producción sostenible y capitalización de fondos para lograr justamente compensar esa parte económica que es tan sensible para las familias de estos sectores. Si mejoramos la calidad de vida, si mejoramos el ingreso de esta gente, ellos sí van a ser verdaderos protectores y guardianes de estos ecosistemas. Pero si no les damos oportunidades, si los dejamos abandonados y solo les exigimos que cuiden estos ecosistemas, pues son vulnerables a las dádivas que reciben por parte de otro tipo de actividad. Entonces creo que ahí hemos fallado y eso es lo que queremos corregir para mejorar la situación de esta gente y realmente convertirla en conservacionistas. Eso creo que podría decir yo. Sí, muchas gracias. Y en este sentido, algunas acotaciones de los compañeros en el chat que nos ponen, por ejemplo, Alexander Esparza nos dice, en la mayoría de los casos no se respeta el orden de prelación señalado en la Ley Orgánica de Recursos Hídricos de uso y aprovechamiento del agua, ¿no es cierto? Esa es otra de las acotaciones, pero mantenemos todavía un chat activo y nos preguntan, se necesita hacer un inventario valorado de servicios ecosistémicos y trabajar en una correspondiente compensación social. Ahí viene la pregunta. ¿Hay una iniciativa a nivel nacional o provincial en relación al plan de compensación social por venta de servicios ecosistémicos, como ya lo han realizado México o Costa Rica? Esa es la pregunta. Bueno, no es la respuesta. Lamentablemente, a ver, en el caso de México y Costa Rica, ellos tienen un sistema de pago por servicios ambientales y que les ha funcionado. El pago por servicios ambientales en Ecuador es mala palabra. Es mala palabra porque es un término anticonstitucional. Yo ya me ha pasado en presentaciones donde he puesto pago por servicios ambientales y he recibido críticas porque la Constitución de la República no reconoce los pagos por servicios ambientales, sino la compensación por servicios ambientales. Entonces, el término que se utiliza acá es compensación, ¿no? Que es un poco más amplio, pero también podría ser muy riesgoso, porque hablar de compensación significa retribuir todo lo que había antes, ¿no? En cambio, el pago por servicios ambientales es lo correcto para mí, pero en el país no podemos aplicar como es el nombre, ¿no? Entonces, utilizar la palabra pago por servicios ambientales en Ecuador no aplica. De hecho, no se la reconoce. Pero en el caso de Costa Rica y México, este pago ha servido de mucho. El modelo que nosotros planteamos a través del fideicomiso permite de alguna manera esa autonomía de aplicarlo. La autonomía de aplicarlo, pero como una compensación al servicio ambiental, no un pago. Porque el pago vendría a ser como el arriendo de la finca. En cambio, la compensación, yo lo involucro a él en el proceso de restauración de la fuente. Entonces ya no es inconstitucional las acciones y actividades que realizamos. Si yo hiciera solo el pago, ahí sí es inconstitucional y es ilegal lo que sería. Entonces, caso de Costa Rica y caso de México, claro, ellos tienen esa facilidad de poder hacer el pago, o sea, directamente y sin involucrarle a la gente. Pero en el caso de Ecuador, habría que analizar, pensar que sería muy bueno llevarlo al debate para
definir si debe haber una reforma en la Constitución de la República donde se involucren los pagos por servicios ambientales, porque eso también está ahuyentando la cooperación internacional, porque a nivel mundial se habla de pago por servicios ambientales, no se habla de compensaciones. Entonces, quizás para captar mayores recursos de la cooperación deberíamos pensar a lo mejor en una reforma a futuro. Debería ir al debate, no, pero eso es lo que yo conozco de este tema. De acuerdo, muchas gracias. Hay otra pregunta relacionada a la adquisición de bienes. Nos dice que para la adquisición de bienes que se encuentran en estas áreas cercanas a las fuentes de agua, ¿no es cierto? ¿Mediante qué figura legal lo hace el fideicomiso? ¿Por compraventa directa o a través de declaratoria de utilidad pública? Esa es la pregunta. Ya, sí, a ver. Nosotros, realmente los municipios hacen una expropiación. Las ONGs hacen una compra. Entonces, a veces compramos gracias a recursos de las ONGs, son prácticamente la compran ellos y después le donan al municipio. Y hay municipios que compran con sus propios recursos las áreas, ¿no? En el caso de los municipios es necesariamente una expropiación. Para eso hay una normativa legal. Entonces se hace la declaratoria de utilidad pública, el municipio notifica al propietario y obviamente realiza el pago en función del avalúo catastral, con un 10% máximo a ese valor de avalúo catastral, puede hacerlo de acuerdo a la ley y paga esa finca, ¿no? Pero realmente es un proceso de expropiación. Pero cuando lo hace a través de una ONG, adquiere la propiedad de la ONG bajo una negociación con el propietario y muchas veces esta ONG lo dona al municipio y queda como un bien municipal. Entonces, no se puede realmente negociar con recursos directamente del municipio, sino directamente ejecutar la acción de expropiación y desocupación inmediata. De acuerdo, muchas gracias. Y ahora el interés creciente de otros compañeros de otras provincias, ¿no es cierto? Nos dicen, me gustaría saber si Foragua tiene convenios con las municipalidades de la provincia de La Suay y de qué manera se puede acceder a ellos. Otra pregunta. Quizás no mencioné otros fondos del país que existen para que puedan buscar ahí esa ayuda. En el caso de la provincia de La Suay, hay un fondo que se llama FONAPA, que es el Fondo de Agua para la Protección del Cuenca del Paute, que tiene oficinas, creo que en la Universidad de Cuenca, pero ellos son quienes trabajan en esta zona, ¿no? En la zona 6 prácticamente. Ellos están trabajando también con Morona Santiago y con Azuay. Y podrían acercarse ahí. Se llama FONAPA el fondo. ¿sí? Nosotros no tenemos esa jurisdicción porque tenemos un mandato solo para las 3 provincias del sur del país. Loja, Loro y Zamora Chinchipe. De acuerdo, muchas gracias. Igual los compañeros del GADE Jipijapa nos preguntan que cuál es el mecanismo que debería implementar el GADE Jipijapa para asociarse al Fondo del Agua. Una pregunta bastante similar a la anterior. Tengo entendido que se está creando con apoyo de TNC, de Nature Conservancy, están generando la creación de un fondo allá, en Manabí. No sé en qué estado estará, pero sí están buscando crear un fondo de agua. Y por mencionar, también hay otros fondos de agua, por ejemplo, el de Quito, que es el FONAC, que es el Fondo de Agua de Quito, que es el más famoso porque tiene más de 20 años de creado. También está el Fondo de Agua de Guayaquil, el Fondo de Páramos Tungurahua, que también son vigentes. Hay otras iniciativas que están en proceso, por ejemplo, el Fondo de Agua de Imbabura, se está fomentando su creación, y también el de Manabí, ¿no? Como les mencionaba. Entonces, y seguramente irán naciendo. Hay otro que se llama FOPAR, que es el Fondo de Agua de Riobamba, pero nunca logró constituirse como fideicomiso. Entonces también estaría en proceso el de Riobamba, ¿no? Hay otra iniciativa, quieren crear un fondo de agua de la Amazonía centro-norte, le llaman, donde estaría Quijos, Cascales, Sucumbíos, me parece, son algunas cantones de provincias de este sitio que se quieren formar. Incluso tiene un nombre, ¿no? En función de la famosa mancomunidad Ruta del Agua, quieren crear ahora un fideicomiso que se llame Fondo de la Ruta del Agua. Pero esas iniciativas son las que yo conozco a nivel nacional.
Obviamente, nuestra aspiración como fondo es de que existan en todas las regiones del país un fondo de agua. Antes que un Fondo Nacional del Agua, que es lo que por ahí suena, seguramente muchos han escuchado. Yo no comparto esa idea. Yo comparto que deben haber fondos regionales en cada región, pero no un Fondo Nacional del Agua, porque eso es centralizar. Y ustedes saben que el centralismo ha hecho mucho daño al desarrollo de las provincias pequeñas. Entonces, esa es mi posición, quizás porque soy fronterizo y puedo vivir esa discriminación del centralismo. Muchas gracias, Francisco, el ingeniero Gordillo, por su participación en este espacio y todo el detalle que nos ha dado respecto a la conservación, ¿no es cierto?, y restauración de fuentes de agua en el sur del Ecuador. Agradecemos su participación, todo el conocimiento que ha logrado, ¿no es cierto?, capitalizar Foragua. Y de parte del Consejo Nacional de Competencias, los organizadores de este día, que estamos en el marco de FONAG, Naturaleza y Cultura Internacional, le damos un cordial agradecimiento, ¿no es cierto?, y bienvenida para el día de mañana a los participantes. Estará con nosotros Fabián Rodas, de Naturaleza y Cultura Internacional, hablándonos respecto a los fondos de agua como herramientas para la conservación de ecosistemas andinos y sus servicios ambientales. Mantendremos la misma dinámica de un chat activo. Hemos terminado por el día de hoy las preguntas relacionadas a Foragua y también nos han solicitado el contacto del ingeniero Francisco Gordillo. Nos hemos permitido poner su contacto, ingeniero, en el chat para que las personas interesadas puedan contactarse y recibir la retroalimentación que necesiten de esta experiencia exitosa. Reiteramos el agradecimiento y les invitamos el día de mañana a nuestro último día del ciclo de conferencias, Fondos de Agua y Ambientales, una estrategia clave en la sostenibilidad financiera. Muchas gracias a nuestro ponente del día de hoy, muchas gracias a todas las autoridades y técnicos de las mancomunidades y consorcios encargados del agua, gestión ambiental y cambio climático. Hasta el día de mañana, una buena tarde.